Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener una nueva conversación con uno de los autores de Mirada Maga, con Boris Gálvez. Estaremos conversando sobre el aprendizaje con plantas maestras. Experiencias en la selva del Amazonas. Boris nos estará contando parte del aprendizaje y esperamos, bueno, que sea una conversa entretenida como todas las que hemos tenido este tiempo. Estamos esperando en este ratito que Boris se conecte y vamos a hablar un poquito de la experiencia con plantas maestras de la selva y los aprendizajes que pueden surgir a partir de esta conexión, ¿no? Con las plantas. Querida Vamos. Vale, Hola Boris, sabes que te escucho pero no te veo. me escuchas pero no me ves. Exacto. A ver, ¿Tú ¿qué me estará ves? pasando? Sí, yo te veo perfecto. Súper, súper. A ver, ¿y la gente nos está viendo los dos? No sé, Preguntemos buena ahí, Claudia. pregunta. ¿Nos están viendo los dos? Eh, um, Hagámoslo de nuevo, Boris. Vale, hagámoslo de nuevo. Cierro y tú entras de nuevo. Ya, ya. Pasó en este ratito que Boris se conectó, pero yo no lo veo. Ah, se ven los dos. Ya, si vuelve a pasar, nos vamos a escuchar nomás con Boris entonces. Ahí se irá a conectar Boris de nuevo. Boris, nos veían a los dos. Así que vuelve a conectarte. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver. Bueno, hoy día tenemos una nueva conversación ¿Ahí con sí? uno de los autores. No te veo, No me veis ya, todavía. pero Bueno, pero yo te veo perfecto. ya, y parece que nos están viendo los dos. Así que Ya, algo bacán. raro pasó, algo raro pasó, cosas del mundo de la tecnología, pero no Claro, suele pasar. pero nos escuchamos bien, ¿no? Sí, al parecer sí. Por lo menos yo te escucho súper, te veo, así que por acá estamos fenomenal. Por acá Ya, también, bacán, genial. bacán. Ya. Súper, súper, bacán, vale. ¿Qué nos va a enseñar hoy día? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un poco los aprendizajes que he tenido, ¿cierto?, en la selva. Son aprendizajes con plantas especiales, plantas, podemos llamarle plantas chamánicas o plantas maestras, enteógenos, dieta. Identificarla. Que sí. Así es. Como que se me cortó un poquito la comunicación, Boris, pero cuéntanos nomás, te escuchamos. Cuéntanos un poquito sobre aprendizajes. ¿Qué experiencias has tenido, sobre todo con la planta maestra de la ayahuasca? ¿Qué tipo de aprendizaje has podido ir recolectando a partir de todas las experiencias con sesiones que tú has tenido en la selva, con Sí, ceremonias? mira, vale, en primer lugar hay que conversar, ¿cierto?, de que hay experiencias que son propiamente de la ayahuasca como medicina, como ritual, pero también hay experiencias específicas, ¿cierto?, con plantas específicas, es decir, con dieta chamánica, con dietas vegetalistas. Entonces, lo primero que ¿Ya? tenemos que conversar es que todas las plantas en el mundo chamánico o en el mundo curanderil, de los curanderos vegetalistas, que son los que curan, ¿cierto?, a través de vegetales, existe esta visión de que puede ser a través, la experiencia o el aprendizaje puede ser a través de la ayahuasca como ente conductor, como también de las dietas específicas con ciertas plantas específicas como entes reveladores para un objetivo de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede, ¿cierto?, tomar plantas por tener un objetivo como sanación, como también como aprendizaje. Todas las personas tenemos distintos objetivos finalmente en la vida.
Algunos querrán ser curanderos o aprender, ¿cierto?, del chamanismo vegetalista también. Y eso también obviamente es una forma de poder conectarse con las plantas. Y otra cosa es el aprendizaje con la ayahuasca. O sea, la ayahuasca obviamente es una puerta, es un portal que nos va a entregar mucha sabiduría, mucha experiencia. Eh, no obstante, ¿cierto? Las plantas, cuando uno las dieta, la ayahuasca ahí tiene una función distinta a lo que en general estamos acostumbrados, ¿cierto?, a escuchar, o a ver, o a leer, probablemente tal. Entonces, por ejemplo, en ¿Qué una cosa, ceremonia qué, podemos... sí, qué cosa puedes destacar de que lo hace diferente? Lo hace diferente porque podemos tener distintas ceremonias de medicina, hablando de la ayahuasca propiamente tal, y es probable que tengamos ciertas visiones, que tengamos ciertas experiencias, que obviamente son subjetivas, depende de cada una de las personas, pero también puede ser algo colectivo, porque finalmente lo no consciente o el inconsciente también tiene una parte que es colectiva, ¿cierto? Que es como mucho más global, mucho más universal. Entonces podemos entrar también a esa visión. Pero en la selva imaginemos que hay 1000 plantas, por poner un número. Entonces cada una de estas plantas nos va a ir entregando distintas experiencias y distintos tipos, ¿cierto?, de aprendizajes. Por ejemplo, van a haber plantas que nos van a ayudar, ¿cierto?, a ser masajistas. Van a haber plantas que nos van a ayudar a tener más visión. Van a haber plantas que nos van a ayudar a conectarnos más con lo terrenal, o más con el agua, lo fluídico, o más con el viento, o más con ciertos animales, etcétera. Por ende, cada planta nos va a entregar algo específico y dependiendo, como decía anteriormente, del objetivo, ¿cierto?, que tenga la persona, el dietero o el paciente. Recuerdo en alguna oportunidad, Boris, que habían personas que, claro, iban a la ceremonia porque tenían alguna dolencia, porque tenían alguna enfermedad física. Y entiendo que ahí efectivamente hay otro tipo de plantas que no necesariamente implicaban una visión o implicaban una transformación desde lo interno. Recuerdo que habían personas también con adicciones que incluso tenían prohibición de estar en la ceremonia. ¿Te refieres un poquito a eso también, Boris, o solo a otro tipo de objetivo? Sí, de todas maneras. Como tú bien dices, vale, puede ser un objetivo cierto físico, un objetivo psicológico, emocional, un objetivo espiritual, o hasta, puedo dar un ejemplo, ¿cierto?, que a lo mejor no es tan profundo, pero a lo mejor la persona va a ceremonia porque quiere visualizar cómo va a ser su casa, ¿cierto? O cómo construir su casa, que es una experiencia que yo tuve, ¿cierto?, en la selva, que una persona fue porque era arquitecta, de ¿Ya? hecho, era una mujer, y quería visionar, ¿cierto?, cómo construir su casa, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces fue a la selva exclusivamente a tomar medicina para visionar, ¿cierto?, su casa, ¿cachai? Entonces todo finalmente está bien, todo es óptimo, o sea, todas las personas somos distintas, po. Obviamente hay personas que tienen, como tú dices, adicciones, problemas físicos, problemas psicológicos, problemas más complejos, que también las plantas nos van a ayudar, obviamente, a eso porque las plantas son nuestros ancestros, pues vale, entonces estuvieron antes que nosotros, nos conocen, ¿cierto? Nos dan sabiduría, nos entregan conocimiento, nos hablan muchas veces con el viento, entonces la verdad es que ellas siempre van a estar dentro de la vida del ser humano, y es por eso que son tan potentes también. Cuando tú haces el ejemplo del tema del masaje, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo, pero al referirte al tema masaje, ¿qué tipo de planta y cómo enseña la planta el masaje y cómo se orienta, cómo se visualiza? Sí, eso fue algo muy interesante que tuve como experiencia la primera vez que estuve en la selva. Como soy kinesiólogo de formación, ¿cierto? Le dije ahí al maestro Roger que quería aprender un poco los masajes que hacían los chipíos, ¿cierto? Que hacen un masaje muy específico, no es cualquier masaje. Y me daba cuenta que en las ceremonias muchas veces los mismos curanderos hacían masaje en el abdomen o también hacían masaje en la cabeza. Por ende quería aprender eso, lo encontraba súper interesante.
Y él me Ujú. dice de que la dieta con ciertos vegetales para el masaje es un BAOS, es decir, están las plantas, eran, me acuerdo, tres plantas de allá de la selva, en donde tú ponías tus manos, ¿cierto?, en una olla, entonces eso lo calentaban en el fuego, entonces tú ponías tus manos ahí y ¿Ya? te tapaban con una toalla. Le tenías que estar 15 minutos, 2 veces al día, por 30 días haciendo ese tratamiento. Chuta. Como Entonces, para, claro, como para que tú captaras la energía de esa planta que después se podía usar para masaje o era la preparación directa. claro, es supuestamente, ¿cierto? Esa planta te iba a enseñar a cómo poder movilizar la energía. Y cómo yo decía, bueno, ¿cómo me va a enseñar si es que Claro, tú, Roger, ¿cierto? No me vas a enseñar con pizarra, me vas a decir, bueno, este músculo se trabaja así o claro. trabaja así, asado, ¿cierto? Eh, la verdad es que él me dijo, bueno, tienes que esperar de que la planta te hable. Y para mí era una cuestión demasiado compleja de entender, po, porque Muy siempre estamos abstracto. acostumbrados, muy abstracto, siempre estamos acostumbrados a que un profesor te enseñe. Y bueno, las plantas son los reales profesores, por los reales docentes, por eso plantas maestras, ¿cierto? Viene desde ahí, desde los maestros que ellas son. Y efectivamente, después de 2 semanas aproximadamente, ¿cierto? De la selva, empecé a tener sueños que venía una persona grande, con huesos, ¿cierto? En el cuerpo. Así como que si ¿Ya? tuviera, si tuviera collares, ¿cierto? Pero con hueso. Entonces me enseñaba, mira, este es el hueso, la tibia, por ejemplo, un hueso de la pierna. Esta es la tibia y se compone de esta forma, tiene estos reparos óseos. Tócalo. Yo lo tocaba, ¿cierto? Decía, wow, nunca había tocado una tibia. Bueno, cosas así, pues. Y lo más loco Es que después impactante. es impactante, sí, después en Es ceremonia, impactante. ¿cierto? Se me abría la visión y veía a curanderos cómo, ¿cierto? Iban tocando las partes del cuerpo, cómo iban reposicionando ciertos tejidos, cómo iban movilizando el cráneo, ¿cierto? Para que sí se soltaran las tensiones que están entre las articulaciones del cráneo. Eh, y después te van probando, ¿cierto? Es como un colegio, po. Como dice Claro. Edward Bach, ¿cierto? La vida es un día de colegio, las plantas tienen eso todo el rato, entonces te van enseñando y después te prueban, viene la prueba. Y la prueba es que, bueno, depende de la planta, hay pruebas más sencillas, entre comillas, y otras que son más complejas, pero la ¿Ya? prueba era un poco de, bueno, vamos, ¿cierto? Esto es una visión, vamos, ¿cierto? A tal parte, a un hospital X, ¿cierto? Y te voy a pasar unos pacientes y tú trátalo. Es así. Bueno, cuesta Y creerlo, tú, ¿cierto? Porque es como o bien. sea, claro, sin duda lo hemos compartido varias veces, esta sensación como de ciencia ficción, pero que Totalmente. sin lugar a dudas son experiencias vividas, solo que es en otro plano. Y es un plano que acá como en la lógica occidental, en el fondo acá en la ciudad, es muy difícil asimilarlo, es muy difícil integrarlo. Pero es una experiencia. Yo creo que lo más parecido puede ser cuando uno tiene sueños lúcidos, Lúcidos, ¿no? claro. Exacto, cuando uno se queda dormido y se da cuenta que está durmiendo y tiene un poquito más de control sobre las situaciones que está experimentando en el sueño, que incluso para muchos eso también es muy difícil de hacer. Pero si uno se practica, lo puede llegar a hacer. Yo y yo creo que tú también, Boris, has podido tener estos sueños lúcidos, ¿no? Que sería lo más parecido a esta experiencia de visión que nos estás relatando. Sí, de todas maneras, de hecho, ocurre algo muy parecido a nivel cerebral cuando tenemos este tipo de sueños, ¿cierto? Cuando estamos en estados específicos del sueño, a cuando tomamos enteógenos. O sea, las mismas partes se activan, ¿cierto? Si es que estuviéramos viendo el cerebro, estaría ocurriendo lo mismo a nivel cerebral. Entonces, sí, es muy parecido, muy parecido. Y Así que bueno, cuenta es un una poquito locura. más cómo fue esa experiencia, cómo te fue en la prueba con los pacientes en ese otro plano. ¿Qué pasó? Bien, bien, bastante, bastante bien. Después me dieron tareas de que cuando llegara a Chile tenía que estudiar osteopatía, porque finalmente eso era lo que me iba a conectar más con el masaje, con lo que yo andaba buscando. Eh, y la verdad es que vas viendo y vas experimentando distintas cosas que también tienen que ver contigo. O sea,
uno empieza, por ejemplo, en ceremonia, ¿cierto? Yo veía esto, veía los cráneos, veía distintos sobadores o curanderos, chamanes grandes, ¿cierto? Que obviamente no existían en lo físico, en lo terrenal, con pelo largo, ¿cierto? Abuelos que iban y me tocaban la cabeza, habían unos abuelos que me tocaban de una manera más fuerte, otros que lo hacían mucho más suave, entonces iba ya aprendiendo finalmente de esa experiencia. Y después yo mismo, ¿cierto? Me tocaba y decía, oh, de verdad, esto puede ser así, puede ser así. Y es muy Como que interesante, o sea, experimentabas con tu propio cuerpo, en el fondo te iban, como que te iban guiando, al tocarte a ti en esas visiones, también te iban guiando. ¿Eso? claro, sí, sí, así es. Me iban guiando, ¿cierto? A que yo mismo me palpara, o sea, pálpate la cabeza, tócate esta sutura, siéntela, está tensa. Ah, esa tensión puede ser porque cuando naciste, ¿cierto? Tuviste una compresión y tuviste sufrimiento uterino, y ahí, claro, me iba en la visión al sufrimiento uterino cuando estaba dentro del vientre y que no podía salir y que me sacaron por forceps, ¿cierto? Ya, ahora entiendo. Entonces, tengo esta lesión o disfunción en el cráneo Ya. por esto, y esto me hizo finalmente tener esta personalidad, y ahí como que me iba a otras partes, ¿cierto? Pero finalmente todo desde ahí, todo desde lo somático, lo físico, el tejido, ¿cierto? La memoria que finalmente tiene nuestro cuerpo, que es un No, misterio, maravilloso, es un maravilloso, tremendo Boris, misterio. maravilloso. Ya, estoy ansiosa de escuchar más historias porque me encantan eso, porque te rompe tanto el esquema de que efectivamente uno frente o con esta experiencia con plantas maestras en el fondo puedes llegar a visualizar esas otras dimensiones que de otra forma es mucho más complejo, ¿no? Entonces, Claro. Y te vas dando cuenta que bastante- finalmente los médicos, los curanderos, ¿cierto? Los sabios de la Amazonía, todo lo van a hacer con plantas. O sea, si quieren ser mejores para el fútbol, es probable que se echen crema de boa o crema de oso hormiguero en las piernas para que así corran mejor. ¿Cachai? O que se ya, hagan saunas en los pies para que así le puedan pegar mejor a la pelota. Entonces, tenemos que entender de que algo exacto. sumamente cultural y que puede ir desde algo muy banal, como ser mejor para jugar a la pelota, como también puede ir como quiero mejorar mi visión, entonces me voy a hacer sauna en los ojos, también existe. O sea, Entonces, de hecho, con eso dale, me hace recordar el tema de que a las niñas y a las mujeres, que son las que hacen estos bordados, los diseños, son diseños bien particulares y únicos de los chipivos, de la comunidad chipiva, y le echan piripiri cuando son niñas, las bañan con compresas con piripiri para que puedan visualizar y reproducir esta forma de tejido en el fondo, estos diseños que son ancestrales. claro, entonces también, si es que las mujeres, ¿cierto? Y ven a su hija y quieren que su hija sea también bordadora en el futuro, lo primero que van a hacer es tomar el bulbo del piripiri y rezarle, sacarle, ¿cierto? Exprimirlo, sacarle el jugo del piripiri, le van a echar gotitas en los ojos o en el ombligo. Y así, desde muy pequeñita, van teniendo visión y contacto con los quené, que son, ¿cierto? Los diseños y la simbología del mundo chipío. Entonces, Exacto. finalmente radica en todo, o sea, es algo bastante interesante. De hecho, por ejemplo, si es que una persona está, entre comillas, bloqueada, ¿cierto?, por una parte física, lo que va a hacer el curandero es, por ejemplo, hacer un cataplasma de una planta específica que puede ser floripondio, las hojas de floripondio, ¿cierto? Entonces las va a poner en la cabeza o las va a poner en el abdomen, si es que hay bloqueo ahí, o en la espalda, donde sea, para que en la ceremonia, después de 2, 3 días, el floripondio o la planta le enseñe la visión de por qué está ese bloqueo en esa región del cuerpo, ya sea física, mental o emocional. Entonces, Uh el -huh. conversa con el canachario, con el Claro. floripondio, ¿cierto? Y el floripondio le cuenta de que, bueno, este bloqueo, ¿cierto? Es por esto, por esto, por esto, y tienes que sanarlo así, 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 y tiene que tomar tal planta mañana por 3 días. Entonces, las plantas son finalmente la inteligencia que tiene el vegetal, ¿quién nos va a enseñar? Todo el rato. Eso O sea,
no Eso somos es nosotros, impactante. ¿cierto? Esto es impactante porque en realidad eso nos permite comprender lo que significa la cosmovisión. Nosotros como chilenos, como somos, hay un mestizaje tan importante, no tenemos una particular cosmovisión. Incluso podríamos decir que nuestra cosmovisión es materialista, en el sentido de que todo lo que vemos es lo que damos por hecho y damos por real, ¿no? Pero en cuanto a estas culturas que mantienen lo ancestrológico, se logra comprender lo que implica una cosmovisión, porque incluye, perdón, no un tema de organización social nomás, sino que Mm, implica cómo comprendes el mundo al captar y darle toda la importancia y todo el valor a lo que es la naturaleza. La naturaleza enseña así, o sea, yo logro dimensionar de alguna forma el nivel de sensibilidad que tienen que tener las personas para poder recepcionar ese mensaje que nos da la naturaleza, que esa planta de sí, una forma u otra nos va a estar enseñando, nos va a estar sanando, pero también nos va a estar enseñando y nos va a enseñar el claro, respeto a la propia naturaleza, por ejemplo. Entonces, claro, Gaby, alguien de y arriba ahí, no se puede dañar su propia naturaleza porque es dañar a sus abuelos en el fondo. sí, pues, o sea, de ahí comentarte dos cosas, ¿cierto? La primera es que el respeto, ¿cierto? Es fundamental, que lo hemos conversado, de hecho, en otros live y lo hemos conversado cuando hemos estado ahí charlando y reflexionando sobre la conciencia y la existencia. El respeto, porque la verdad es que no sabemos nada. O sea, digamos las cosas como son, no sabemos nada. El árbol que tengo al frente, que puede ser un muelle, ¿cierto? Eh, Está ahí físicamente, lo veo, pero no veo lo que de verdad es el árbol, ¿cachai? No veo más allá, no veo el espíritu de él. ¿Cómo lo puedo ver? ¿O cómo lo ven los curanderos? Bueno, voy a sacar la corteza, le voy a pedir, le voy a llevar tabaco, ¿cachai? Voy a tener una conexión espiritual con él. ¿Para qué? Ojalá en algún momento él quiera conversar conmigo, porque eso también es otra cosa. Nosotros queremos conversar con las plantas al tiro, queremos que las cosas sean rápido, ¿cierto? Y Claro, pasa en la dieta. claro. O sea, imagínate, estaba en la selva y después de 2 semanas recién pude conocer al espíritu y día uno, nada, día dos, nada, día 8 estaba como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy ¿Hasta aquí? ¿Por cuándo? qué no estoy comiendo nada? Estoy tomando pura agua, estoy full fumando tabaco y no pasa nada. Eh, Hasta el día 14, 15 que recién, ¡pum!, ahí se me prendió la ampolleta. Por eso que también es un proceso. Exacto. No es que sea cierto al tiro, no depende tampoco 100% de nosotros, depende de muchas cosas que uno no es consciente Que no tampoco, maneja, que que no no la maneja, claro, conocemos. no la Exacto. conocemos. Entonces, por eso que es importante estar lo más preparado, ¿cierto?, para poder entrar a un proceso con plantas, pues no es como llegar y tomar una planta, y por eso que los dieteros, ¿cierto?, se preparan, ayunan, comen poco, están en soledad, entre comillas, están en conexión Ujú. con lo elementales, ¿cierto?, con conexión con su pipa, con su perfume, y así lo hacen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años para que en algún Exacto. momento el espíritu de la planta venga, ¿cierto? Golpee tu puerta y te diga, ok, ¿por qué me estáis tomando? ¿Qué queréis? Ya, ¿Cuál eso. es ¿Qué tu quieres objetivo? aprender en el ¿Qué fondo? quería aprender? Claro, entonces, claro, cuentan los chamanes, los brujos también hacen lo mismo, ¿cierto? O sea, ¿qué quería Claro. aprender? Quiero aprender la maldad. Y pasa, o sea, no es como, para nosotros es como, Claro, no wow, es todo eso no existe. luminoso en ese sentido, no es No, todo para bueno. nada. Claro, claro, claro. No es todo bonito como uno piensa, ¿cierto? De hecho, existen muchos ataques entre mismos chamanes, curanderos, porque por envidia, porque tienen más pacientes que está al lado, entonces le voy a tirar, ¿cierto?, una chitana, que es como un dardo energético, para que no le llegue más pacientes, porque le está yendo muy bien, ¿cachai? Eso es Entonces, bien eso, curioso porque en el ámbito energético, en la terapia energética, uno se topa con esa realidad también y lo aprende. Uno aprende que existe esa posibilidad, o sea, toma conciencia que existe esa posibilidad de los ataques energéticos. Y yo, claro, lo había leído hace miles de años atrás a partir de experiencia, bueno, todos los libros de Castaneda hacen mención
a ataque entre brujos, le llaman, ¿no? Entonces, a mí me parecía algo muy lejano, pero efectivamente en el ámbito energético, en la terapia energética, uno aprende eso también, de que hay personas que manejan energía y la envidia o lo que fuera son capaces de provocarle un daño a otro. Sí, Y uno eso tiene que pasa aprender mucho a en la selva. protegerse. Claro, eso en la selva Exacto, es clásico, o sea, es como comer pan o tomar agua todos los días. Sí, es muy cotidiano porque también es muy cultural desde allá y son las creencias que tienen ellos, pues, o sea, eso exacto, es real para ellos. exacto. Tú, Boris, dietaste varias plantas, yo recuerdo. Qué otra experiencia tuviste de dietar la planta y poder tener esta como compenetración entre su esencia o su naturaleza y tú? Sí, pues he editado hartas plantas y cada una me ha entregado algo distinto. Cada una tiene un proceso, ¿cierto? Que hay plantas que uno tiene que dietarla mínimo un mes, 2 meses o 6 meses, como te comentaba anteriormente. Y Ujú, cada proceso yo creo que me ha hecho ser más consciente de quién soy, quiénes somos, por qué estamos, ¿cierto? Cuáles son las grandes preguntas existenciales que quizás el ser humano se hace en algún minuto en su vida. Porque todos nos ujú. hacemos preguntas existenciales, pues ya sea seamos chicos, medianos, grandes, o estemos cercanos a la muerte, ¿cierto? En algún minuto siempre nos vamos a preguntar cosas complejas. Y las plantas Exacto. nos pueden ir enseñando eso, porque al parecer, ¿cierto? Hay como muchas dimensiones, por así decirlo, en lo espiritual, y podemos navegar por ella, que algunas están ya como un poco bosquejeadas, pero también lo que venimos a aprender también nos ayuda a poder co-crear ciertas cosas. Entonces, eso Ujú. mismo de co-crear, ¿cierto? Y pintar de nuevo el cuadro, eso es muy interesante y cada vez vas siendo más consciente de lo que quieres pintar, por decirte una metáfora, ¿cierto? Es como que por tu ADN tienes este cuadro, tienes este bosquejo, pero por X razón, ¿cierto? Llegaste a distintas terapias, llegaste a tener contacto con plantas, con el curanderismo, etcétera. Por ende, ya tú tienes el pincel, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con el pincel ahora? Exacto, Y eso es exacto. lo más complejo, esa es la responsabilidad, yo creo, más compleja de que si te mandaste un condoro, ya sabís por qué te lo mandaste. Entonces tienes que ser consciente de aquello. Y bueno, y O vendrá sea, obviamente la consecuencia, ¿cierto? De lo que hiciste. es que no queda otra. El hecho en alguna oportunidad alguien me decía que el tomar conciencia, la forma de acercarlo, de acercarlo a algo más cotidiano y que no quede solo en una abstracción, es tomarle el peso a algo. Ser conscientes porque le tomas el peso a algo, logras dimensionar el valor de ese algo. Entonces, ser consciente implica la responsabilidad, va de la mano de la responsabilidad. Entonces, cuando uno aprende y atraviesa en el fondo ciertos muros de conocimiento y eso obviamente implica ser más consciente, no queda otra que uno no se puede hacer el tonto o la tonta porque implica ser responsable de ese aprendizaje, de esa información. Y en eso es súper clave esa honestidad, ¿no? Sí, de todas maneras, para este trabajo con las plantas yo creo que uno tiene que ser cada vez más honesto, ¿cierto? Si quiere estar obviamente del lado, entre comillas, bueno, por ponerle un Exacto, nombre. por poner una. Sí, Oye, sí, ¿podrías contar algo dale. de tu experiencia con seres de otros planetas? Sí, sí, claro, feliz. Ya. Es algo que me apasiona, ¿cierto? Bastante. La primera experiencia que tuve fue a los 14 años, fue antes de irme a la selva, y ahí como que hubo un cambio, ¿cierto? Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Nunca entendí si es que fue un sueño, si es que fue una visión o algo por el estilo. Y lo entendí cuando fui a la selva y cuando me di cuenta de que había un curandero o dos curanderos, pero en la Maloca, o en el lugar, ¿cierto?, donde se hace la ceremonia, yo veía 7, 8, 9, 10 personas grandes, personas chicas. Entonces, de a poquito fui también preguntando
dentro del proceso con la medicina o también con los mismos curanderos, quiénes eran, ¿cierto? Estos seres, quiénes eran estas personas, si es que eran personas o lo que ujú. fuera. Entonces, por ejemplo, Roger comenta de que es importante conectarse con estas luces. Él le llama luces, ya que son como destellos de seres lumínicos que están, ¿cierto?, dentro del camino de la medicina y que te van a apoyar en algún proceso especial con algún ritual, ¿cierto?, o alguna persona. Ujú. Entonces, podríamos llamarle pleiadianos, quizás, arturianos, Sí, no sé, maestros sí, yo ascendidos creo de que distintas son, formas. sí, es lo como, o sea, por lo que yo sé, son los que más vienen y los que más se contactan con nosotros, con Claro, humanidad, con esta humanidad. sí, pues entonces ahí cuando te vas dando cuenta de eso, te vas dando cuenta también de que existen o que uno tiene la oportunidad en ese minuto, ya sea imaginaria, ilusoria, visionaria, como tú quieras llamarlo, como la gente quiere llamarlo, de poder entrar, ¿cierto?, en otras dimensiones, en otros planetas, con otros seres, con otras personas, con otros humanoides o como queramos llamar, ¿cierto? Como por poner un nombre Ujú, específico nomás. Entonces, ellos finalmente vienen porque el ser humano necesita, al parecer, cierto, un apoyo, sobre todo cuando estamos en procesos tan complejos, ¿sí? Cuando estamos en medicina con procesos complejos, con catarsis compleja, con daños, cierto, también complejos, como lo conversábamos anteriormente, brujería y cosas por el estilo, ellos nos van a venir a apoyar. Ahora, la Justina, que es mi otra maestra, me comenta, ¿cierto? Preguntándole lo mismo, ella trabaja mucho con esa energía. Eh, ¿Qué eran? Entonces ella me comenta que son los dueños de las plantas, ¿cierto? Los Cheikuni. Los Cheikuni son espíritus que tiene cada uno de los vegetales o las plantas maestras y que ujú. lo podemos ver a través de seres, ¿cierto? Gigantes de 2 3 metros, como también podemos verlos como animales, como mutaciones, por ejemplo, una cabeza de un águila con el cuerpo de un jaguar, ¿cierto? Cosas por el estilo. Se van a presentar de distintas formas y la verdad es que ella comenta de que trae, ¿cierto?, medicina en ceremonia, trae medicina de otros planetas. O sea, es así de simple. Esa es su respuesta por lo Ya. menos. Y que muchas veces, ¿cierto?, lleva a los pacientes a otros planetas para que puedan los otros seres, que son como sus maestros, por así decirlo, los Cheikuni, otra dimensión quizás paralela o como podamos nombrarla, ¿cierto? Sí, Va a llevar a los pacientes hacia allá para que los Cheikuni, sus maestros, los curen, porque allá hay medicina, hay otras herramientas que a como lo más mejor avanzada en la debe tres ser. d claro, sí, de todas maneras, más avanzada, y de ahí, ¿cierto? Nace como esta información y esta conexión también con estos seres. Cada Ujú. planta va a tener estos seres de distinta forma, uno los puede ver, pero claro, yo los veía como la nave está arriba de la maloca y baja una escalera y tengo que ir nomás, porque finalmente, si quiero conocer a este espíritu, ¿cierto? Por ejemplo, llamado Bobinsana, que es una planta X, si quiero conocer a la Bobinsana, tengo que ir a la casa de la Bobinsana, me está invitando, ¿cachai? Es como, ¿cómo no voy a ir si me está invitando? Pero su casa no está aquí, su casa no está aquí en la Tierra, eso es lo complicado, eso es lo complicado. Así que nos vamos, po. Nos vamos y hay todo un cuento, ¿cierto? Visionario, hay todo un cuento de aprendizaje, de entender de que no estamos solos, de que, bueno, muchas cosas. Ujú. Y ahí cuando tú, pero en esa oportunidad, porque yo recuerdo, porque lo relatas algo en el libro, que en el fondo ves la nave y todo, ves la escalera, ves a estos seres, tú subiste esta escalera, teóricamente hablaste, llegaste a otro espacio, te quedaste en la nave, llegaste a otro espacio o cómo, ¿qué fue? ¿Qué viste? Es un proceso como todas las cosas con las plantas, ¿cierto? No es como que yo vaya y me inviten en la primera visita o en la primera conexión. En un principio, claro, ellos bajan y yo, muerto de miedo, no sabía qué hacer, estaba en ceremonia, llorando, yo creo, purgando, porque estaba mareado y estaba viendo estas cosas, ¿cierto?, tan raras, y con miedo, o sea, muchas veces pensé que me iba a morir en la selva, y de hecho, muchas experiencias con la muerte también en la selva, que quizás es algo también muy interesante que uno va aprendiendo en la ceremonia. Sí.
Entonces es un proceso. No es que, por ejemplo, la primera dieta lo vi, ¿cierto? Pero después, al próximo año, lo vi y me conecté y ascendí, por así decirlo, ¿cierto? Subí Ujú. y tuve la experiencia. Y así con cada dieta siempre ha salido, ¿cierto? Este temita, como... Y no es tan fácil, o sea, yo digo ahora es interesante y todo, no obstante, cuando he estado en conexión con ese tipo de energía, claro, he estado tiritando y me he querido puro morir, ¿cierto? O sea, claro, lo que estamos haciendo ahora, Boris, es especial igual, o sea, es especial porque primero implica de que yo sé que esa experiencia que tuviste es real, no es inventada, no es un cuento que nos viniste a contar, pero no es fácil tampoco llegar y compartirla porque no está la información tan Tan pura, dura. en el entorno hay mucha bulla, hay mucha basura, entonces cuesta, pero en el fondo quizás aterrizar, para aterrizar la experiencia que tú nos compartes, yo creo que es un poco lo que decíamos antes, que hay tanto por aprender, hay tanto que no sabemos de cómo funciona. Hay gente que no logra comprender siquiera que hay más de una dimensión. Entonces, yo lo invito a todos los que nos están escuchando que en el fondo, más allá de creer o no creer esta Mm, experiencia, es permitirse comprender que existen otras dimensiones y que a veces ocurren esas oportunidades de poder conectar con otras dimensiones, que no estamos solos, que hay seres de otros planetas y eso es real, pero si lo vamos a ver todo con los ojos físicos, es probable que tengamos más problemas en el fondo, porque no necesariamente ahí está la vista, no necesariamente ahí está la visión. así es, vale. Y también comentar de que como hay tantas dimensiones, también hay tantas realidades. O sea, mi realidad, ¿cierto? Es esta, y a lo mejor alguien que diete más de 2 años, como yo lo he hecho en estos 8 años, también podría darte algo parecido, ¿cierto? O algo quizás muy distinto. Entonces depende un poco de la realidad y la realidad que uno quiera crear también, ¿cierto? O sea, tiene que ver mucho con Ujú. eso. En el mundo con las plantas se abre la creatividad, que es como parto lanza al águila, ¿cierto? Tenemos que ser creativos, si queremos sanar de verdad, tenemos que abrirnos, ¿cierto?, a esa posibilidad. No tan solamente de hablar de seres adimensionales u otros seres, ¿cierto?, sino que en general hablar de que nos tenemos que co-crear constantemente porque no sabemos lo que somos finalmente. O sea, creemos de que tenemos un cuerpo, creemos de que tenemos un pensamiento, una emoción, que venimos de un padre, una madre, etcétera. Pero la verdad es que existen tantas dimensiones que cuando los chamanes, por ejemplo, mis maestros, que lo que yo cuento es lo que me han dicho también los maestros y Ujú. estar, ¿cierto?, con el contacto directo con ellos, es que tienen vida en otras dimensiones también. O sea, tienen vida, ¿cierto? Y tienen una esposa que está en un planeta X, de verdad, o sea, te lo digo. Es que me acuerdo, me hiciste acordar, Roger, el maestro tuyo mío, pero más tuyo que mío porque yo he ido menos veces que tú. Él contaba una experiencia de su esposa que estaba en el otro plano Claro, sí, y, y que su esposa que uno conoce, que conoce físicamente, era como que igual se ponía hasta celosa un poco de la pareja espiritual que tenía Roger, ¿no? Y es como, claro. ¿cómo es posible? Pero la verdad es que esa oportunidad de abrirse a esas dimensiones, sí, es realmente Y para los, impresionante eso. para los curanderos vegetalistas, quería Vale, esa dimensión se va a abrir por las plantas solamente. No hay otra forma. O sea, cuando el curandero se va al monte, o cuando el dietero o el aprendiz se va al monte, ¿cierto?, a dietar 3 meses solo, o sea, para las familias como casi que lo abdujeron, pues, o sea, no lo ven, no saben cómo está, y después llega todo flaco, ¿cierto? Con otra idea, con otros cantos, con otra forma de ser, porque de Mm. verdad es que es algo por el estilo. Yo siento que la dieta finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con que te desestructuran, ¿cierto? Totalmente,
y Mm. son finalmente los espíritus que están generando esa oportunidad porque tú también, como tú bien dices, te abres, ¿cierto?, a esa posibilidad. Y ahí te vas dando cuenta que existen muchas otras posibilidades, o sea, es infinito, no, tenemos tan poco tiempo en la Tierra que no cachamos nada. Volvemos nuevamente, ¿cierto?, Exa- que sabemos muy Exacto, pero poco. por eso es como sentir que las grandes pistas están definitivamente en la naturaleza. O Todo está en la sea, naturaleza. en algún minuto había una historiadora que escribía en Mirada Maga, que escribió como 2 años, que es Marcela Jofré. Entonces esos artículos están en la revista Mirada Maga, los que los quieran leer, que ella cuenta la historia no oficial de la historia del planeta. Y una de las cosas que ella relata ahí, que es una visión de la historia de la humanidad bien especial y que es bien inspiradora, más allá insisto, de si crees o no crees, es por lo menos movilizadora. Y ella habla de que este planeta Tierra que le llamamos, de alguna manera había sido el planeta, la biblioteca como ecológica del universo en el fondo, o de un ciclo un sistema, de varios sistemas solares de la galaxia. Entonces era como que acá en este planeta Tierra habían puesto las semillas de todas las especies que habían en otros planetas. Mm. Entonces eso permitía de que se resguardara la creación en el fondo de otros planetas que habían sido destruidos o se iban a destruir, etcétera. Y encontré tan hermoso visualizar que el planeta Tierra es eso, que nuestra naturaleza es esta biblioteca viva donde está todo, donde está todo lo que podría estar en cada uno de los otros planetas en el fondo. Claro. ¿Sabías de esa historia, Boris? No, no, no la conocía, vale, así que qué interesante. Ahí después me la mandáis para que la pueda leer. Qué Sí, bonito. sí, Conozco a la Marcia, así que sí, qué bacán. sí. Es probable, la verdad es que puede ser como Que también ahí no puede puede estar ser, pero hay tantos, sí, las pero piedras. hay tantos misterios, la verdad, vale, que, que todo puede ser también, po. Sí, sí. Hay que ver esas posibilidades. Ya, para ir cerrando y contando, cuéntanos otra historia de aprendizaje, Boris. Yo Eh, estoy de pedigüeña hoy día, estoy de pedigüeña. buenísima. Historia de aprendizaje. Bueno, con los animales me gustaría también comentar esa importancia, ¿cierto? Porque hablamos de las plantas, pero también hay que hablar de los animales, que los animales también son nuestros ancestros. O sea, como las plantas, los animales también, gracias a la evolución, ¿cierto? Hemos venido desde ahí y también nos enseñan bastante con su forma de ser, con sus estructuras anatómicas, con sus personalidades, etcétera. Y en general cuando uno tiene cierto contacto con las medicinas, ya sea ayahuasca o cualquier enteógeno, es probable de que también tenga contacto con ciertos animales. ¿Sí? En Ujú. general puedo nombrar tres animales, la serpiente en primer lugar, en segundo lugar el jaguar o el león o el tigre, un cuadrúpedo, ¿cierto? Y en tercer lugar un pájaro como el águila o el cóndor, ¿cierto? Entonces, es como los animales también de la chacana y de ahí vienen también esas cosmovisiones también que son bastante ancestrales y son chamánicas 100%. ¿Y Y he esos con- vendrían a ser como arquetipo animal de la planta, Boris? ¿O vendría a ser como especie de animal de poder de quien lo ve? ¿Cómo lo interpretas tú eso? Yo siento de que es un poco de los dos, es un poco de los dos, porque por ejemplo los jaguares, los tigres, ¿cierto? Comen chacruna y la chacruna es parte de la ayahuasca. Mm, Los monos comen o raspan la liana de la ayahuasca. Hay ciertos animales, las vacas tienen conexiones con los hongos, ¿cierto? Entonces hay ciertos animales específicos que tienen quizás más conexión con ciertos enteógenos que otros y es por eso también que en nuestro nivel no consciente o, claro, arquetípico o inconsciente colectivo también está esa conexión con el animal, que ujú. también está en nuestro cerebro, ¿cierto? Está como en nuestra evolución. Entonces, yo siento de que finalmente
todos tenemos todos los animales dentro porque hemos evolucionado desde todos los animales. Desde que estuvimos en el Ujú. agua, ¿cierto? En el vientre materno, cuando reptamos y cuando estuvimos ya a los, no sé, 7, 8 meses, ¿cierto? Afuera de la guatita, cuando nos paramos y quisimos saltar y quisimos ir hacia el cielo. O sea, tenemos nuestra fisiología, biología, anatomía, tenemos todo, finalmente lo que ellos son. Entonces, los tenemos a todos dentro. Ahora el tema es cuándo va a aparecer uno, ¿cierto? En qué minuto, en qué proceso yo necesito como ser humano conectarme con uno de ellos. A eso quizás yo le podría llamar, entre comillas, el animal de poder o el animal Ujú. que va a estar, ¿cierto? Gobernando, entre comillas, o la necesidad que tenga para un proceso en mi vida cotidiana, En ¿cierto? específico, claro, En específico, claro. claro. En algún minuto voy a tener que tener una visión más elevada, un pensamiento más elevado. De ahí no puedo a lo mejor llamar a la serpiente, tengo que llamar al colibrí, tengo que llamar al águila, ¿cierto? Al pájaro, generalmente. Exacto. Si es que tengo que ondular por X razón, no voy a llamar al jaguar, quizás llame a la serpiente, a los reptiles en general. Entonces, también hay una conexión bastante interesante que todas las etnias y todos los pueblos originarios chamánicos, ¿cierto?, lo tienen. Sí, sí. Y es una oportunidad también para que nosotros aprendamos. Entonces, finalmente esto nos ayuda, yo siento también como uno de los objetivos, nos ayuda a entender de que nuestro egocentrismo como seres humanos tiene que bastar ahora ya, ¿cierto? Porque la verdad es que Es del terror, porque en el fondo, claro, con lo que tú estás diciendo, voy sintiendo mucha esa energía de que, chuta, eh, ¿en qué minuto se nos ocurrió ver a los animales como seres menores, seres inferiores a nosotros? Ellos tienen una energía, un conocimiento que es solamente distinto al de nosotros. Y es más probable que nosotros necesitemos a la fuerza, el conocimiento de ese animal que al revés. El animal no necesariamente nos va a necesitar a nosotros. Entonces, es como ir comprendiendo de nuevo lo que hablamos con respecto a las plantas, es decir, el respeto al mundo animal, que es tan necesario tomar esa conciencia de en qué minuto se nos ocurrió que teníamos que abusar de los animales. sí, totalmente. Estamos muy mal enfocados ahí, abusando de lo animal, ¿cierto? Y eso significa comer carne animal, eso significa usar cosas que tengan que ver con los animales, ¿cierto? Bueno, y todo lo tenemos muy normalizado, porque Absolutamente. la sociedad nos ha impuesto eso de que tenemos que comer todos los días carne, o por lo menos toda la semana, ¿cierto? De que tienes que comprarte esa chaqueta que es de cuero específica. Entonces vamos de vuelta, yo siento. Y eso es muy importante, quizás como para ir cerrando lo último aprendizaje. Ujú. Eh, vamos de vuelta, vamos retorno hacia lo ancestral, que son los animales, que son las plantas, que es nuestro origen, ¿cierto? Que viene desde ahí. Y si es que yo no entiendo, si es que yo no soy consciente de aquello, nunca voy a poder evolucionar porque no conozco cuál es la base. Es como si estuviera flotando y quisiera aprender muchas cosas, pero estoy flotando, Exacto, ¿cachai? Entonces, exacto. es como hacer finalmente un edificio sin tener un buen piso. Es lo mismo. Entonces, debemos tener respeto a los animales, debemos tener respeto a las plantas, debemos tener respeto a los minerales, finalmente, porque de ellos salimos y eso debemos honrarlo constantemente, siempre, ojalá todos los días. Y desde ahí también nos preparamos para que entre cierta esa información o recordemos esa información que está dentro de nosotros, porque está dentro de nosotros, de todos, de todas. Encuentro súper valioso esto que estás diciendo, Boris, porque es tan real en el sentido de que primero está en nosotros, hay una parte de nosotros que es ese animal, pero por otro lado está en lo ancestral, en esa información primaria que ha permanecido, que va entre generación, o sea, porque si uno se fija, hay animales que siempre, el león siempre fue león, ¿cachai? O sea, el elefante siempre fue elefante. En cambio, el ser humano ha ido mutando, es el que ha mutado más quizás,
no sé, capaz que estoy mandándome tremendo carril, pero tengo esa sospecha de que hay una permanencia de información que la encuentran más claramente en la naturaleza vegetal y en la naturaleza animal, y no así en nuestra historia como ser humano. Aparte, los seres humanos aparecimos al final de la historia, o sea, son millones, millones de años de la historia de la Tierra, con animales, con la naturaleza vegetativa, con las piedras, y nosotros Mm, aparecimos al final del ciclo. Entonces, que claro. hayamos aparecido nosotros y en vez de respetar ese pasado, nos sentimos tan superiores, tan egocéntricos en ese sentido, que menospreciamos la naturaleza, menospreciamos los animales, sintiendo que somos dueños además, que podemos llegar y ser dueños. Somos dueños de un río, somos dueños de una montaña, somos dueños de las vacas, no sé, todo. Claro, sí, pues, de todas maneras, vale. Y eso es un grave error, y es un grave error, y finalmente los espíritus, si fuera un mapuche, ¿cierto? Los ñenes de cada una de esas cosas nos van a finalmente atacar porque no es real, ¿cierto? No puedo creerme dueño de un cerro porque el cerro, el Apu, tiene un dueño. No soy yo, es un espíritu. Como si yo me creo Exacto. dueño de tu casa, ¿cierto? Y me voy a tu casa, obviamente tú vas a hacer algo, po. Bueno, somos amigos, a lo mejor a lo mejor fue mal el ejemplo, pero hay alguien Te que voy está a aquí, dejar que no entrar, conozco. Boris. Claro, me voy a dejar entrar. Es probable, vamos a tomar un té, un mate, un tabaco, vamos a conversar. Pero alguien que no conocemos, Claro. ¿cierto? Es como, ¿qué Pero estáis haciendo aquí? obvio, Sale. Es obvio, es muy es obvio. obvio. Me voy a defender, uno se va a defender del desconocido y el invasor Claro. más encima. Claro, Invasor y entonces, desconocido. entonces los grandes sabios, ¿cierto?, de la Amazonía lo que hacen es poder prepararse para poder canalizar, ¿cierto?, esta información animal, esta información vegetal, esta información dimensional, cósmica, Exacto. interplanetaria, como queramos llamarle. Entonces, no es que seamos nosotros seres humanos, ¿cierto? Es que nosotros somos el canal de esta información. Entonces también tenemos que tener ahí eso claro de que no es el Boris, no es él que va a hacer, ¿cierto?, que yo me cure, no, Exacto. porque Exacto. también tiene que ver con el que está al frente, con que yo abra la parabólica y pueda estar dispuesto, dispuesta, disponible para toda esta información, pues, o sea, son muchas cosas que están confluyendo, por eso que no es tan fácil tomar ayahuasca y al tiro ver la serpiente, pues. No podemos pensar O eso. sea, o sea, hay personas que solo se dedican a estar en el baño porque no resisten la medicina. Pero Claro. de la conversa de hoy día, Boris, que me encantó. Yo creo que espero haya sido como una inspiración para los que nos han escuchado, que finalmente se traduce en algo tan, tan simple y tan profundo como el respeto. El respeto, ¿no? ¿Quién nos contó que teníamos que estar por sobre la naturaleza vegetal o por sobre el mundo animal? Mm. Eso no es Y, real. Tenemos que aprender a tomar oye, vale, conciencia. y para terminar, algo que el Roger siempre dice cuando somos conscientes de las plantas, ¿cierto? Le tenemos respeto, da hasta pena pisar el pasto. Tal cual. Porque te vas a dar cuenta que el pasto, la tierra, el sanchito de tierra, los minerales, son espíritu, entonces es como chuta. O sea, Pensemos, es que, ¿cierto? ¿sabes? Reflexionemos. Fuera de chiste, voy a compartir la última visión que yo tuve en la última ceremonia que yo tuve, que fue precisamente eso, fue que yo en algún minuto me doy cuenta que era una hoja de ayahuasca y de repente como que me transformo en un ser microscópico. Y al ser un ser microscópico me voy al pasto, a un pasto X, y veo cómo se mueve la energía en el pasto. Y veo como un submundo, como si hubieran unas personitas en ese pasto, como compartiendo, como conversando. Y yo digo, miércoles, o sea, imagínate mi ceguera antes de eso. Yo dije, miércoles, hasta el pasto tiene energía, todo tiene energía, y yo no lo puedo ver en lo normal, pero, y efectivamente me bajó como todo ese nervio de decir, chuta, voy a tocar esto,
y capaz que lo mate o lo aplaste o lo pase a llevar y está tan vivo como yo. Y la única diferencia es que yo con mi ojo físico no lo veo, pero está vivo. Y esa ceremonia la cerré con esa visión y con esa un poco de congoja, porque me dio mucho Mm. nervio tomarle el peso a que todo estaba vivo. Así que en la metáfora del pasto que dice Roger, completamente de acuerdo. lo, lo vi con mis propios ojos. Maravilloso. Sí, de todas maneras. Abrazo gigante, Boris. Un placer, Gracias, como siempre, querida. conversar Sí, contigo, maravilloso. Muchas gracias por el espacio también para poder, ¿cierto? Hablar cosas compartir tan locas muchas veces. sí, el par de loquitos, El par de loquitos pero con conversando. corazón abierto, compartiendo conocimiento, compartiendo medicina. Hoy Totalmente, día no así es. me extraño porque no te vi, pues, hoy día no te vi. Qué buena, yo te estoy viendo todo el rato. yo, yo- yo no te vi. Ya, que Qué estés buena. muy bien. Este video va a quedar en la maga y Súper, vamos a subirlo a YouTube para que mañana los que quieran lo pueden compartir o lo ven del comienzo, etcétera. Que maravilloso. estés muy Buenas bien. noches a Abrazo todos y grande, gracias a Mauricio. todos por estar. Chao, Chao, querida. Que ver más bien. Chao, chao a chao. todos. Chao.